si hay algo común a todos los que hacéis reclutamiento es que necesitáis rapidez, pero siempre, siempre con las personas y su experiencia en el centro. Lo bueno de la cultura de la empresa es que todos los que trabajamos dentro tenemos algo en común. Cuando yo hablo con los candidatos y les pregunto qué es lo que buscan, ellos siempre me dicen work-life balance y flexibilidad, y luego que lo que hace la empresa les guste. Es mucho más probable que una persona cuente una experiencia negativa que una experiencia positiva. Entonces, todo lo que esté en las manos de los reclutadores para hacer que ese proceso sea lo mejor posible, que lo hagan. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Talent Podcast. Hoy con un capítulo especial para recruiters y todos los profesionales a los que al final os toca entrar en esa parte, ¿no?, del trabajo. Seleccionar talento puede ser muy distinto dependiendo del sector y de la tipología de perfiles que se busque, pero si hay algo común a todos los que hacéis reclutamiento es que necesitáis rapidez, pero siempre, siempre con las personas y su experiencia en el centro. De todo esto sabe mucho el invitado de hoy, que es responsable de Talent Acquisition en Wellhub, que a muchos os sonará como Gympass, que era anteriormente. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo hoy. Bueno, vamos a romper el talento, Héctor, como hacemos siempre en el podcast, que es preguntando qué es el talento para ti. Es una muy buena pregunta, la verdad. Yo creo que el talento es muy difícil de definir. Creo que no existe como una definición exacta. Al final creo que es, en mi caso, ¿no?, que trabajo en recruitment, como has dicho, creo que es encontrar ese conjunto de capacidades o de skills que una persona tiene y encajan con lo que tú necesitas. Entonces, al final, desde mi punto de vista, una persona que tenga talento para vender, a lo mejor no tiene talento para ser ingeniero o ser arquitecto. Entonces, al final, creo que el talento como sí es muy difícil de definir en una sola frase. Creo que sí, a lo mejor ese conjunto de capacidades que te hacen ser válido para unas necesidades concretas de un puesto. No sé si me he explicado Muy buena bien. respuesta. Además, esto es muy bueno porque siempre hacemos la pregunta y nos respondéis cosas súper distintas. Algún día haremos un compilation porque está muy guay. Héctor, me gustaría hacer un breve resumen que nos cuentes para quien nos esté escuchando, porque además tú eres muy joven y estás en un puesto muy guay. Entonces, que nos cuentes un breve resumen de tu trayectoria y cómo llegas hasta personas y cómo llegas hasta Wellhub, que estás hoy. Pues es una pregunta bastante interesante y bastante buena, porque no tiene nada que ver dónde empecé y dónde estoy a día de hoy, ¿no? Yo, bueno, empecé a trabajar hace 14 años ya, yo creo. Mientras estudié información y documentación, nada que ver con recursos humanos. Yo quería ser periodista y entonces lo que me gustaba era investigar, ¿no? Entonces me metí por ahí. Mientras estudiaba seguí trabajando, trabajaba en tienda, en el retail, que creo que muchos de nosotros han empezado en ese sector, y ahí descubrí que lo que realmente me gustaba en el día a día era estar en contacto con la gente. Entonces, después de 8 años más o menos en retail y un par de experiencias en oficina en diferentes puestos y demás, enfocado en lo que había estudiado, dije, vale, ¿y ahora cómo pongo la comodidad, entre comillas, que nos ofrece una oficina con lo que a mí realmente me gusta, que es estar en contacto con la gente? Y dije, pues creo que recursos humanos me puede encajar. Y nada, hice un máster, apliqué a una vacante de prácticas en Gympass y aquí sigo 5 años y medio después. Oye, y cuéntame, Héctor, ¿qué ha pasado en Gympass? Porque creo que es interesante, sobre todo, que nos hagas una vista general y luego que nos cuentes en qué repercute eso a tu trabajo en concreto y al equipo de reclutamiento. Cuéntanos un poco qué ha estado pasando estos meses. Pues han pasado muchas cosas. Gympass ya no existe, ahora es Wellhub y esto está muy relacionado al final con un cambio de marca y con un poco un cambio de estrategia o con una amplitud del concepto, ¿no? Al final, si tú a una persona que no sabe inglés o una persona que te encuentras por la calle le paras y le preguntas, dime qué significa Gympass, pues te va a decir gym, gimnasio, pass, pase. Y entonces al final el problema que veíamos, el problema entre comillas, es que cuando hablábamos tanto con candidatos como con clientes o potenciales clientes, ellos también veían eso, veían que el valor que ofrecía la plataforma o el valor que ofrecía el servicio era simplemente acceso o el acceso a un gimnasio, cuando es mucho más que eso, ¿no? Entonces, en 2020 con el COVID empieza ese cambio pasito a pasito y ahora ya pues con ese cambio de nombre y ese cambio de misión y de estrategia global, pues ya estamos
con ese nuevo nombre que es Wellhub, que es un concepto mucho más amplio y que creo que nos permite mostrar realmente todo el valor que puede ofrecer la plataforma en una sola palabra o en una sola palabra. Oye, y amplíanos, Héctor, un poquito más sobre esto que es Wellhub ahora que ofrece. Y sobre todo para el que no tenga ni idea ni de qué era Gympass ni de qué es Wellhub, cuéntanos ahora qué es Wellhub. Pues Wellhub es un beneficio corporativo, yo creo que es la forma más fácil de explicarlo y es una plataforma que dentro de esa plataforma se ofrecen diferentes servicios relacionados con el bienestar en conjunto que van desde entrenadores personales o aplicaciones que pueden medir la calidad del sueño, aplicaciones de nutrición, hasta el concepto típico de gimnasio, ¿no? Entonces, al final lo que Wellhub hace es ofrece esta plataforma a diferentes empresas para que esas empresas las tengan como paquete, o sea, como parte de su paquete de beneficios y se lo puedan ofrecer a sus empleados, pues con el objetivo de mejorar diferentes métricas de talento, como puede ser la retención o incluso, pues, yendo a lo más básico, ¿no? Hacer más competitivo y más atractivo ese paquete de beneficios. Entonces, desde mi punto de vista, esto es como se lo explico yo siempre a los candidatos cuando hablo con ellos. Lo que Wellhub realmente ofrece es flexibilidad. Al final, a lo mejor a una persona le gusta, quiere estar sana y saludable, pero no le gusta ir al gimnasio, pero le gusta hacer sesiones con entrenadores personales en casa para hacer estiramientos de espalda. Pues al final, la plataforma te da acceso a encontrar realmente qué es lo que te gusta y qué es lo que tú identificas como bienestar. Que creo Esto que es súper interesante porque siempre hablamos de, pues bueno, de ese, digamos, que te impongan, ¿no? Desde la empresa, que cuál es el beneficio, ¿no? Cuál es el que te tiene que interesar. Y oye, pues es muy interesante que hayáis incluido todo eso para que de verdad pueda ser el empleado, ¿no? Que al final es el fin, ¿no? Valga la redundancia, el que pueda elegir qué quiere, ¿no? Como retribución. Oye, Héctor, ¿cómo es la cultura de trabajo dentro de Wellhub? Porque tú eres parte de reclutamiento, pero es algo también muy importante para ti porque tú eres el que esa puerta de entrada, ¿no? Hacia nuevo talento dentro de la empresa. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es. Pues es otra pregunta que me suelen hacer los candidatos, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta de Wellhub? O porque estoy aquí 5 años y medio después de haber entrado y creo que la cultura, o yo lo que suelo decir es que al final a todos realmente nos mueve esa misión que tiene la empresa, ¿no? Entonces, cuando tú simplemente te sientes identificado o te sientes alineado con esos valores de la empresa, te hacen actuar de manera natural acorde a ellos. Entonces, al final, creo que lo bueno de la cultura de la empresa es que todos los que trabajamos dentro tenemos algo en común. Y ya simplemente cuando tú tienes algo en común con una persona, todo lo demás fluye de manera mucho más natural. Y creo que, bueno, pues que es una cultura internacional de empresa tecnológica, como hay muchas en el mercado, pero creo que el valor añadido o el punto guay, ¿no? de Wellhub es eso, que todos compartimos algo que es algo como real, ¿no? Algo que realmente te mueve. Y creo que eso es lo que lo hace diferente, o quiero creer que lo hace diferente. Y tú ahí, claro, tienes una responsabilidad, digamos, grande de no romper, ¿no? Con esa cultura, haciendo que entre alguien, digamos, pues que no encaje tanto, porque va a ser malo tanto para él o ella como para la empresa. ¿Cómo gestionas tú esto? ¿Cómo es el candidato, digamos, ideal para Wellhub? ¿Cómo tiene que ser? Pues es una súper pregunta y aquí creo que voy a decir algo que a lo mejor no a todo el mundo que trabaja en recruitment le suena bien, pero creo que al final hay una parte que yo, por ejemplo, al llevar 5 años y medio dentro de la empresa y trabajar para la empresa, que creo que hay veces que a lo mejor cuando trabajas para un tercero es un poquito más complicado, sé lo que la empresa busca y sé lo que se necesita en cada uno de los departamentos. Entonces, en la entrevista hay una parte muy importante, por supuesto, que es comprobar esas características técnicas, ¿no? Que esa persona cumple esos checks que tiene que cumplir, pero a la vez creo que hay una parte que tú sientes, ¿no? Esa conexión con la... Al final yo mi puesto me da la posibilidad y la oportunidad de entender cómo funciona toda la parte de negocio y de hablar con los hiring managers y de hablar con el equipo y de hablar con el equipo de recursos humanos. Entonces creo que ese conocimiento que yo tengo en esa entrevista me permite ver si esa persona realmente va a encajar, no solamente técnicamente, sino en la parte de soft skills o en la parte de cultura, por decirlo de alguna forma. Entonces, parte técnica, parte de sensaciones, por decirlo de alguna forma. Y tú has sentido, Héctor, eso también me parece súper interesante y lo hablamos mucho, que se te ha desarrollado ese ojo de esas cositas un poco más subjetivas cuando te encuentras delante de dos perfiles, pues que a lo mejor las aptitudes técnicas las cumplen 100% porque lo has comprobado, pero esas cositas más subjetivas se te ha desarrollado ese ojo. 100%.
100%. O sea, si pienso 4 años atrás, creo que me costaba mucho más y no solamente esa parte, sino la parte técnica también. Al final creo que es parte del crecimiento. Lo malo, entre comillas, o lo bueno, es que al final tú siempre tienes que justificar. Tú no puedes decir a un hiring manager, mira, tienes que contratar a esta persona porque a mí me gusta, porque he sentido esa conexión con él o con ella. Tienes que ir más allá, tienes que intentar justificar, acorde a esa cultura, a esos valores de la empresa, porque esa persona encaja más que otra. Entonces, bueno, pero sí, se desarrolla con el tiempo y cada vez que entra alguien nuevo al equipo, yo intento siempre decírselo porque creo que es parte del crecimiento, ¿no? En cualquier empresa, no solo en Wellhub, por supuesto. ¿Y cuáles son esas cosas que tienes así, que digamos que están un poco más estandarizadas en base a encaje con cultura, que tú intentas comprobar antes de que entre un candidato? Pues mira, Wellhub es una empresa, para que te hagas una idea, yo entré en enero de 2019 y éramos 800 empleados, más o menos. A Es que día de estamos hoy, hablando de también una gestión de cultura muy de grande. muy grande. En 5 años somos 2000. O sea, al final creo que eso no solo habla el crecimiento en cuanto a mercado y a plantilla, sino a la velocidad a la que se mueve la empresa. Mm. Entonces yo, por ejemplo, hay cosas que siempre resalto en las entrevistas, es que sea una persona que es flexible, que es capaz de adaptarse a los cambios, que le gusta estar en entornos dinámicos. Al final creo que una persona que viene de un sector muy tradicional o muy rígido puede tener más problemas o que no le guste directamente. O sea, yo entiendo, a mí es una cosa que me gusta mucho porque creo que con ese reto constante o con ese cambio constante viene crecimiento constante y desarrollo constante, pero hay a lo mejor gente que no busca eso y es totalmente lícito. Entonces, al final es alinear lo que hay en un lado y lo que hay en otro, que yo creo que es otro punto clave de cualquier entrevista, ¿no? Ser transparente, no prometer cosas que no se van a cumplir después y al final una entrevista es una entrevista para las 2 partes. El recruiter tiene o el poder de decisión de decir si quiere contratar o no a la persona, pero el candidato también puede decir, oye, mira, pues a mí esta empresa no me gusta o no es lo que yo pensaba. Entonces, creo que llegar a ese punto clave es fundamental. Y ese Héctor, ese crecimiento tan grande que habéis tenido en estos últimos años, unido al rebranding y demás, al equipo de reclutamiento, ¿cómo os ha afectado? ¿En qué cosas? Pues te puedes imaginar. De nuevo, por ponerte un ejemplo, yo, bueno, entré en 2019, en 2020 empiezo la parte de selección seleccionando para España. A finales de 2020 ya empiezo a gestionar Spanish Speaking Latam, Argentina, Chile y México. Luego vuelvo a Europa dando soporte nada más a Latam y a día de hoy es una posición global 100%. Entonces, pues es eso, constante cambio, ser capaz de adaptarte, de entender esas necesidades diferentes que tienen los mercados y ese perfil ideal para nosotros, pero pues es como un camaleón, ¿no? Entender qué camiseta te tienes que poner y cómo tienes que jugar esas fichas ese día. Así que ¿Cuánto tiempo llevas trabajando a nivel internacional, has dicho? desde 2020 prácticamente. O sea, siempre he tenido una posición global, sí que es verdad que fue con motivo de la pandemia más o menos cuando el departamento se reestructuró y yo pasé a esa parte de Talent Acquisition y a esa posición global prácticamente. Y vosotros trabajáis, me imagino que sí, pero toda la parte de cultura, de empresa y demás, ¿es algo que trabajáis el equipo de reclutamiento un poco en conjunto con la parte de cultura o cómo lo hacéis? Hay un departamento específico para ello. Mm. Sí que es verdad que al final intentan, por ejemplo, ahora volviendo al ejemplo del rebranding, se están haciendo como focus groups que lo que hacen es que unifican a personas de diferentes departamentos con el objetivo de entre todos compartir cuáles Mm. son nuestros puntos de vista para crear y seguir manteniendo esos valores y esa cultura. Entonces, hay un departamento que se encarga 100% de ello, es su logro y su resultado 100%, pero sí que todos intentamos aportar nuestro granito de arena desde lo que conocemos nosotros. Y ahora mismo, Héctor, que me imagino que serán perfiles muy distintos, pero ¿cuáles son los principales perfiles que estáis buscando dentro de Wellhub? Pues en mi caso, o bueno, creo que a nivel global, dentro de la parte de business, ¿vale? Que serían los perfiles que no son técnicos, todo lo enfocado en revenue. Todas las posiciones de ventas, de retención de clientes, de expansión de la plataforma. Al final, la plataforma tiene que seguir creciendo porque tiene que seguir siendo atractiva y competitiva en cada uno de los mercados. Y bueno, creo que como en todas las empresas, ese departamento es muy importante. Ahora mismo, marketing, como te puedes imaginar, están hasta arriba. eh, pero sí, diría que esas dos partes. Marketing por el momento concreto de la empresa, revenue porque al final es el departamento que genera revenue para la empresa. Entonces sí, te diría que esas dos.
¿Y cómo se atrae talento? ¿Cómo atraéis vosotros talento desde Wellhub ahora mismo? Pues tengo la suerte, creo, de poder decir que creo que trabajo en una marca atractiva y sí que es verdad que se genera mucho volumen de candidatos orgánicos. Sí que nos llegan muchas aplicaciones, muchas candidaturas a través de las diferentes plataformas. Em, Cuando hay posiciones más complejas, se pasa a la parte de Active Sourcing, que sería directamente nosotros sabemos el perfil que necesitamos, utilizando diferentes herramientas intentamos mapear ese mercado, ¿no? de candidatos que hay e intentar contactar con ellos de manera proactiva, pero te podría decir que creo que en el 85% de las ocasiones o de los cierres que hacemos en el equipo llegan de manera orgánica a los Eso no lo candidatos. puede decir todo el mundo. No lo puede decir En todo el mundo. reclutamiento, seguro que eres súper consciente. ¿Y por qué crees que es esto? A nivel ya, claro, porque es una marca atractiva, pero ¿qué hace una marca atractiva desde recursos humanos y desde reclutamiento? ¿Qué hace una marca atractiva para seguir siéndolo y para conseguir eso? Que al final es el objetivo, ¿no? Del recruiter, el famoso inbound recruiting del que estamos hablando, siempre es el objetivo. ¿Cómo se empieza a trabajar para conseguir eso? Hombre, me imagino una suma de muchos factores y sobre todo también pues la marca, ¿no? Y la empresa, pero ¿qué se puede hacer desde reclutamiento? Pues yo creo que hay una parte súper importante que es la parte de employer branding. En nuestro caso, por ejemplo, el departamento se creó, o el área, porque era un área muy chiquitito de 2 personas, se creó en 2020 también con motivo del COVID y un poco de toda la reestructuración. Y ellos lo que hacen es mostrar al mundo, ¿no? Lo que es Wellhub dentro o desde dentro. Y creo que eso es súper importante. Creo que al final hay diferentes herramientas que nos permiten hacer eso. También cuando lo que la empresa promueve se alinea con la realidad, los empleados mismos actúan como de ambassadors, de embajadores de marca, que creo que también es algo muy importante. Y sobre todo las plataformas también como de reviews y demás, como Glassdoor y todo esto, parece que no. Yo he visto la evolución. Cuando yo empecé a trabajar con Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra y en Alemania, si tú hablas con cualquier persona en entrevista, ellos te van a decir, he mirado los comentarios y he visto esto, o he visto esto y esto, pero esto no me gusta, ¿me puedes explicar un poquito más? Y eso a día de hoy creo que se ha expandido mucho. Creo que la gente ahora, la gente joven, cuando busca trabajo, busca algo que realmente le gusta y van a mirar siempre eso. Entonces, redes sociales impecables o lo más realistas posibles, intentar pues eso, que tanto la gente de dentro como los candidatos que hacen diferentes procesos compartan sus experiencias y sus opiniones. Creo que ayuda mucho. ¿Tú has notado ese cambio, Héctor? Decías lo que la gente busca ahora, ¿no? Que es algo que hablamos mucho. ¿Tú has notado ese cambio en el tiempo que llevas reclutando, en los perfiles que entrevistas en general? Sí se nota. Y más, a lo mejor no tanto. Bueno, sí que es verdad que yo, por ejemplo, de nuevo, volviendo a mi experiencia propia, cuando yo hablo con los candidatos y les pregunto qué es lo que buscan, ellos siempre me dicen work-life balance y flexibilidad, punto número uno, y luego que lo que hace la empresa les guste. Eso es súper curioso porque si preguntamos a alguien de la edad de nuestros padres o incluso 5 o 6 años más mayores que nosotros, creo que hacer algo que la empresa, perdón, haga algo que me guste, era algo como que ni siquiera se planteaban, ¿no? O sea, tú necesitabas trabajar y trabajabas. Y a día de hoy, con la globalización y con tantas otras cosas, hay un mercado tan amplio, hay tantas posibilidades que realmente queremos hacer algo que nos guste. Entonces, creo que sí que se nota. Y también se nota en la rotación de la gente. Es muy difícil retener el talento. Mm. ¿Cómo va el tema de la rotación en Wellhub ahora mismo? Pues bastante bien. Yo, que al final veo mucho el mercado, creo que en general ayuda. La marca, por supuesto, que ayuda, y yo creo que, como te decía, que es una marca muy fuerte, pero creo que la situación en el sector tecnológico en general también hace como que todo el mundo se haya relajado un poco, ¿no? Y haya dicho, vale, aquí estoy bien, vamos a esperar a que el mercado se estabilice. Cuando el mercado se estabilice, pues espero que sigamos tan bien, pero creo que a día de hoy ambas cosas ayudan. Y el tema, Héctor, de la diversidad, bueno, vosotros contáis de base con que diversidad seguro tenéis, porque sois muchísimos, pero ¿tenéis planes, estrategias de diversidad desde el equipo de reclutamiento? Sí, desde el equipo de reclutamiento es un tema muy sensible, ¿vale? Porque hay muchas leyes que protegen todos estos temas y mucha legislación en los diferentes países que se tienen que tener en cuenta. En Brasil, por ejemplo, hay diferentes iniciativas de diversidad en reclutamiento, que es directamente que tú posteas.
abiertamente, que a mí fue algo que me explotó la cabeza la primera vez que lo vi, el perfil que buscas. Entonces tú puedes decir, busco una mujer, o busco una persona racializada, o busco una persona de este colectivo en concreto. Yo me acuerdo la primera vez que vi un post así de la empresa que yo decía, pero esto no se puede postear, Yo estamos nunca lo he locos. visto, de hecho, algo así. Y pues en Brasil se puede, se hacen campañas activas de selección. A lo mejor por ponerte una similitud es como cuando en España se postea un puesto para personas con discapacidad Ujú, específico, pues allí directamente gritan a los cuatro vientos el tipo de perfil que necesitan. Pero en Europa, como te puedes imaginar, es impensable ujú. y en Estados Unidos no te quiero ni Ni que contar. hablar, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues postear en diferentes grupos, intentar ser lo más, utilizar el lenguaje más neutro posible e intentar ser atractivos desde la parte de employer branding también para todo el mundo. Y ahora mismo, Héctor, ¿cuál dirías que es un poco los dos lados? El principal desafío que tenéis ahora mismo desde la parte de reclutamiento y de lo que tú estás más orgulloso de todo este tiempo que llevas en Wellcap. El principal desafío, yo te diría que es seguir reclutando al nivel que crece el negocio, ¿no? Porque al final el departamento de selección sabemos que es un departamento que funciona a demanda, o sea que la carga de trabajo puede fluctuar muy rápido en el tiempo, entonces sí que es verdad que los recursos se intentan optimizar lo máximo posible. Entonces yo te diría que eso, ¿no? Que con el equipo existente sin sobredimensionar, seguir aportando ese valor a la empresa y creciendo a su ritmo, ¿no? No frenando el crecimiento de la empresa en ningún momento. Y de lo que más orgulloso me siento, qué buena pregunta. Pues te diría que 2024 ha sido un año muy agresivo en cuanto a crecimiento. Creo que el equipo ha hecho un trabajo increíble. Entonces, te diría que del equipo que tengo, del que soy parte, que están consiguiendo unos resultados increíbles y que al final, para todos los recruiters, que el resultado de la empresa es su resultado, porque gracias a ellos está esa gente dentro del equipo y que se sientan súper orgullosos de lo que hacen y del valor que aportan. Este mensaje me parece además súper importante porque nosotros siempre estamos dando la chapa, digamos, insistiendo con el tema de jolín, de que los recruiters se pongan en valor, porque al final es verdad que siempre han tenido una visión y la siguen teniendo, por desgracia, de cara afuera, de cara a los candidatos y al mercado algunas veces, pues muy negativa y al final nos estamos dando cuenta, por suerte, yo creo, tanto candidatos como recruiters, de que, jolín, es la puerta de entrada a todo, el principio de todo, el inicio de todo y que sin personas, pues al final, por muy happy sunny flowers que suene, no hay nada, ¿no? Ya más a nivel tuyo personal, Héctor, ¿ha cambiado tu forma de reclutar desde que empezaste hasta hoy? Me imagino que sí, pero me gustaría 100%. saber, porque nos escucha también y me gusta también dirigirme a ellos, mucha gente que está empezando y recibimos también comentarios de mucha gente que está empezando en todo esto, que vienen de otros sectores y han acabado un poco en reclutamiento, que nos cuentes un poco, pues eso, cómo desde que tú llegas hasta ahora, cómo ha cambiado tu forma de trabajar y qué has aprendido. Pues mira, yo cuando empecé, yo recuerdo para cada entrevista me preparaba el guión de preguntas, ¿no? Y al final iba siguiendo pregunta por pregunta todo lo que tenía que comprobar y simplemente me limitaba a obtener la información que necesitaba. A día de hoy, te puedo decir que incluso haciendo cuatro preguntas en una entrevista, puedo ver perfectamente si el candidato o la candidata es válida para el puesto que necesito, simplemente teniendo una conversación con ellos, dejándoles que te cuenten. Creo que generar confianza en la persona que tienes enfrente es súper importante porque cuando una persona está relajada es cuando realmente es sincera. Si una persona está en tensión y está a la defensiva, va a intentar decir, te va a dar la información que le estás pidiendo, pero va a intentar limitarse a compartir esa información. Entonces, 100%, sí, yo diría que ha cambiado y creo que he mejorado en el sentido de conseguir que esa persona realmente sea sincera conmigo y que realmente de esa conversación salga algo fructífero, ¿no? E interesante. O sea que sí, que se relajen la gente que está empezando, que tengan clara cuál es la información que necesitan y que sepan que no necesitan hacer 50 preguntas para comprobar si esa persona tiene esas skills o no, que hay muchísimas otras formas de verlo y que sean flexibles en la entrevista, que hay con una persona que a lo mejor van a hablar 20 minutos y les va a dar tiempo a hacer 3 preguntas y eso no significa que esa entrevista sea menos válida que una persona a la que han hecho 20 preguntas y ha sido como un guión. Entonces,
que sea, o sea, que se aseguren de qué es cuál es la información que necesitan y que una vez salgan de la entrevista se sientan satisfechos de haber obtenido esa información independientemente de la forma en la que lo hayan hecho. Creo que es súper importante. Cómo sería, Héctor, un proceso de selección ideal? Aunque haya, por supuesto, montones de perfiles distintos y demás, pero un proceso de selección ideal que balancee entre pues lo que hablabas de que vosotros no podéis ser un freno tampoco y los procesos de selección tienen que avanzar y tienen que avanzar rápido y que el candidato se lleve una buena experiencia. ¿O qué cositas se pueden hacer para que ese proceso tenga la mayor calidad posible? Pues yo creo que es súper importante, o una cosa que nosotros hacemos que a mí me parece muy interesante es en el momento en el que se bloquea la primera entrevista, mandar un PDF con información de la empresa, de cómo funciona en la situación actual, de qué se va a encontrar durante el proceso, que sea ágil, es súper Esto que has dicho importante. me parece además súper interesante porque todos hemos hecho muchos procesos de selección, seguramente los que nos están escuchando. Y a mí eso me ha pasado muy poquitas veces, que me hayan pasado una información de calidad de cómo va a ser el proceso y cómo es la empresa. O sea, que me parece súper básico, pero súper interesante también. Sí, a mí me parece muy chulo porque al final también al recruiter le deja ver si la persona tiene un interés real o no, porque tú, de nuevo, en el momento en el que hablas con esa persona y le dices, ¿nos conocías? Cuéntame qué sabes de nosotros. Si esa persona no te dice nada, ya sabes que el Que le ha dedicado interés, poquito tiempo. entonces ahí al final creo que es de nuevo como una herramienta, ¿no? Que ayuda también en el proceso. Y luego, como te decía, que sea ágil, que el recruiter comunique. Es súper importante a los candidatos que si el proceso se retrasa por el motivo que sea, habla con ellos, mándales un email, eh, lo que sea, pero que oigan de ti, que escuchen. Tú tienes que... el proceso de selección es un proceso de venta. Lo queramos ver como lo queramos ver o llamar como lo queramos llamar. El candidato al final te tiene que comprar. Hay una cosa que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando una persona está en búsqueda activa de empleo, es muy raro que solo esté hablando con nosotros. Entonces, tienes que fidelizar a ese candidato desde el principio. Es como cuando tú intentas cerrar un acuerdo comercial con un cliente. Tienes que ganarte la confianza de esa persona. ¿Cómo te ganas la confianza de esa persona? Siendo transparente, estando alineado con lo que esa persona busca y con lo que tú le puedes ofrecer. Yo, por ejemplo, hay una cosa que siempre hago, y si hay candidatos que nos ven, que han hecho un proceso conmigo, lo saben. En el momento en el que yo veo o yo compruebo las expectativas del candidato con lo que nosotros podemos ofrecer, si lo que nosotros podemos ofrecer está por debajo de lo que ellos buscan, yo se lo digo. Y les digo, oye, esto es lo que yo tengo a día de hoy. Dime si te interesa o no antes de seguir avanzando. O sea, creo que la comunicación es clave. No hagas llegar a una persona hasta el final si no puedes ofrecer algo a esa persona que no es competitivo, porque esa persona tiene amigos, tiene familiares, tiene compañeros de trabajo y lo va a contar. Es mucho más probable que una persona cuente una experiencia negativa que una experiencia positiva. Entonces, todo lo que esté en las manos de los reclutadores como reclutadores para hacer que ese proceso sea lo mejor posible, lo más completo posible, que lo hagan. Es mejor sobrecomunicar que no comunicar. Qué bueno esto. Y no pasa tanto, por desgracia, Y no todavía. pasa. Estás viviendo este cambio del sector, estas buenas prácticas que al final es de lo que tú estás hablando a tu alrededor, entre tus compañeros, entre gente del sector que conozcas en general. ¿Estás viviendo de verdad qué está pasando ese cambio entre los reclutadores, sobre todo entre el Departamento de Recursos Humanos en general y el de reclutamiento en particular? Quiero creer que sí, ¿no? De nuevo. O sea, yo creo que al final en mi equipo soy el que más tiempo lleva dentro de ¿Cuántos Wellhub. sois que no te lo he preguntado, Héctor, en tu equipo? O sea, en mi parte específica, que somos la parte del business, somos 7 personas que espero que amplíen prontito. Hay 2 puestos abiertos en Brasil, entonces pronto seremos 9. Y en el departamento de tech son otras 9 personas, yo creo, más o O sea, ya menos. tenéis el departamento de reclutamiento especializado Sí, por, pues, según el tipo de perfil que buscáis. Qué sí, bueno. eso es. Y es un equipo grande. Y es un equipo grande, es un equipo grande, sí. Comparado con lo que hay en otras empresas, es un equipo bastante grande, pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta lo que hablábamos al principio y es el momento en el que está la empresa. Entonces es o externalizas con los costes que ello conlleva y al final ese tiempo que necesitan, ¿no? Desde que tú detectas la necesidad hasta que hablas con la persona correspondiente, esa persona coge el proceso y empieza a gestionarlo o directamente inviertes en tu equipo interno y en el momento en el que se abre ese proceso, tienes a una persona que lo coge y lo gestiona. Entonces yo creo que eso es lo que nos hace a día de hoy tener ese equipo tan grande, que espero que se mantenga, por supuesto, pero creo que la situación de la empresa ayuda mucho.
¿Tú has vivido, alguna vez habéis externalizado y luego habéis vuelto a plan A o siempre habéis sido vosotros? Yo no he externalizado nunca, pero porque yo soy muy exigente, quiero creer, y me enfoco mucho en lo que necesita la empresa, ¿no? O en lo que necesito yo en ese momento, porque al final yo como recruiter soy el dueño de ese proceso. Entonces no me gusta tirar la toalla fácilmente. En la parte de tech, al final, como sabes, el mercado es una locura, entonces en la parte de tech sí que hemos externalizado algún proceso, principalmente en Portugal, porque el equipo de tech está allí. Y a nivel de business, para a lo mejor posiciones temporales o posiciones muy senior, por ejemplo, en Alemania, que es un mercado muy complicado también, que yo siempre a la gente de tech le digo, dices que tech es difícil porque no has reclutado para Alemania, porque al final creo que son mercados muy parecidos, o sea, como realidades muy parecidas. Pero en España yo te diría que es raro que se externalice algún proceso. Y como tú, ¿cuáles son las diferencias entre gestionar un proceso? Porque habrás gestionado alguno. Bueno, ha sido el equipo de tech, has dicho, El ¿no? En equipo de este tech. caso. ¿Tú qué diferencias ves entre, para a nivel marca, tú como reclutador, que conoces cómo funciona el proceso de selección, qué diferencias ves? Lo digo de cara a alguna marca que nos escuche y que se esté planteando, oye, pues yo no sé si en este momento que estoy de crecimiento me vendría bien externalizar o quizás ampliar mi equipo. ¿Qué diferencias ves y a quién le recomendarías o no externalizar? Pues, a ver, yo creo que la parte a lo mejor de externalizar procesos funciona muy bien para volumen, ¿no? De repente tienes una campaña y necesitas incorporar a 30 personas en el plazo de un mes. Una consultora de selección es la mejor herramienta que tienes para hacer eso, porque son buenísimos y trabajan muy rápido y con fechas muy ajustadas. Creo que a lo mejor, no digo ni que sea positivo, ni que sea negativo, ni que uno sea mejor que otro, ni muchísimo menos, que nadie me malinterprete. Creo que cuando tienes el equipo interno, el recruiter puede directamente transmitir involuntariamente esa cultura, ¿no? Al empleado con el que está hablando. Que sí que es verdad que conozco un montón de gente que trabaja en consultoría y se encargan 100% de hablar con nosotros y de hablar con los equipos y entender todo perfectamente antes de empezar los procesos. Pero creo que sería la parte, pues, al final del día a día, ¿no? Tú cuando trabajas para una empresa y trabajas dentro de una empresa, vives esa empresa. Entonces te diría que eso, la cultura y a lo mejor la agilidad a la hora de abrirlo. Una vez que ya está abierto, creo que las consultorías de selección hacen un trabajo buenísimo, porque son muy rápidas. ¿Y hasta dónde ahora mismo vuestro trabajo, el de tu equipo como reclutadores, hasta dónde llega? ¿Cuál es el momento en el que soltáis a la persona y pasa ya al proceso de onboarding? ¿O vosotros también formáis parte del proceso de onboarding? ¿Cómo funciona? Nosotros nos encargamos desde que el equipo de People VPs, que sería la parte de Business Partner, abre el puesto, ¿no? Detecta esa necesidad, eso llega al equipo de selección y el equipo de selección es el responsable desde ahí, que sería pues desde la reunión inicial con el hiring manager, con HRBP para entender todo, presupuesto y demás, hasta que la oferta se acepta. Una vez que la oferta se acepta, se deriva al equipo de People Ops y es el equipo que se encargaría pues de todo el tema de contrato, onboarding y demás. O sea que es puramente selección, te diría. Y ya a nivel personal, Héctor, ¿ha habido algún momento, tanto para bien como para mal, que hayas dicho, me he equivocado? Creía que lo tenía clarísimo, pero me he equivocado. Y al revés, algún momento del que estés especialmente orgulloso de haber dicho, jolín, esta contratación o este tipo de perfiles en este momento que hicieron falta, qué bien se hizo. A mí sí, o sea, la parte positiva te digo que es la más fácil al final porque, bueno, pues yo en los 5 años que llevo, 4 años y medio que llevo dentro del departamento de recruitment, pues creo que he contratado más de 200 personas para la empresa. Entonces, a mí hay una cosa que me hace estar súper contento y es cuando gente que yo conozco o que yo he traído al equipo, pues son como top performers o los reconocen en calls globales o en reuniones globales. A mí eso me encanta porque siento como que les he ayudado, ¿no? A llegar a donde están y que además están haciendo un trabajo increíble. Es que esto que decías, perdona, pero debe ser, yo me imagino desde fuera que debe ser súper satisfactorio porque al final has conectado a una empresa con lo que necesitaba y más importante aún, me atrevo a decir, a una persona con el sitio donde debía estar, con la importancia que hablábamos antes que tiene ahora el trabajo para nosotros porque queremos que sea algo que verdaderamente nos guste. Entonces, jolín, es un papel súper importante en realidad el vuestro. Sí, a mí, o sea, ya te digo, me encanta. Tanto la parte, por supuesto, en la parte del negocio, ¿no? Que la que comentaba, como en la parte de la persona, ¿no? Que una persona de repente, bueno, anécdota, en 2022 fuimos a Brasil, toda la empresa,
y me encontré con gente que yo había reclutado en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Qué Chile. bueno. Entonces, conocer a esa gente en persona y que después de a lo mejor llevar 2 años en la empresa te sigan recordando y te agradezcan, ¿no? La oportunidad, que al final para mí es un win-win, un proceso de selección. Entonces, para mí eso es súper satisfactorio, 100%. La parte humana, ¿no? Que al final es lo que te decía que me llevó un poco a esa parte de recursos humanos. Y en la parte negativa, pues creo que a lo mejor esos picos de trabajo, ¿no? De repente puede haber momentos en los que te ves sobrepasado y que yo soy una persona, como te decía, que me gustan los retos y que me encanta, ¿no? Pero sí que de primeras necesito como, vale, se ha abierto todo esto, necesito dar un paso atrás, Organización. dame 24 horas y dentro de 24 horas hablamos y definimos próximos pasos. Pero sí que es verdad que hay situaciones que de primeras pueden ser asustar, entre comillas. O sea, yo recuerdo a finales de 2021, uno de mis compañeros de Europa se fue, entonces yo me quedé prácticamente solo en el equipo con toda la región y pasé de estar gestionando 8 o 9 vacantes a tener más de 20. Entonces fue como un momento de decir, dame eso, un día, 2 días, dentro de 2 días hablamos y luego todo sale. O sea, al final es lo que decía antes, tú eres el experto, tú conoces lo que haces y va a salir, pero sí que se puede ser un momento como, si te pilla a lo mejor en un momento personal más flojo, te puede asustar de primera. No sé si es asustar la palabra correcta, Mm. pero espero que se entienda lo que quiero decir. Porque usualmente, Héctor, ¿cuántos procesos de selección sueles estar gestionando de forma simultánea? Máximo 10. 10 es el límite que tenemos en la parte de business y 7 en la parte de tech. O sea, lo tenéis establecido, Sí, además. Qué está bueno. establecido. Oye, ¿y tú recuerdas, Héctor, cómo fue tu primera entrevista? Sí, ¿Te la recuerdo acuerdas? ¿Cómo perfectamente fue? porque Cuéntanosla. además para Wellhub te refieres, Sí, ¿no? sí, Para bueno, Gympass en aquel. o tu primera entrevista en general como reclutador. Ah, como reclutador. Vale, vale. Sí, 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 como reclutador. Pues mira, empecé, no me acuerdo exactamente de la persona ni de cómo fue la posición en sí, ya te digo, con un papel probablemente con 30 preguntas que tenía que hacer y que al final em, era prácticamente que el candidato me contestaba sí o no, cosa que no aporta ningún valor. Para el departamento de atención al cliente en España y súper nervioso. Pues yo al final decía, pero ¿qué le voy a contar yo a esta persona si yo no sé nada, ¿no? ¿Cómo voy a contratar yo a alguien para algo que yo no hago? Y sí, muchos nervios, casi más que el candidato, yo creo, pero bueno, al final, pues oye, Es que esto es algo que hemos comentado muchas veces en el podcast y es algo que tenéis, yo creo, los reclutadores en común, que es, yo creo, lo difícil que es formar a alguien para hacer entrevistas, porque yo no sé súper, si tú tuviste mucha formación en esto, pero en general los reclutadores nos suelen decir que no han tenido formación y que las entrevistas es algo que han ido aprendiendo a base de hacerlas, equivocarse, hablar, que haya pasado una entrevista completa y haber dicho, como tú decías, no he sacado nada en claro, he llamado a esta persona y seguramente total, no me ha servido para nada, ¿no? Entonces me parece interesante esto. De hecho, vamos a seguir con entrevistas porque además me consta que a nuestra audiencia le interesa mucho el tema de las entrevistas. Cuéntanos anécdotas, Héctor, que seguro que tienes alguna. Puede ser divertida, puede ser graciosa, puede ser no graciosa, puede ser simplemente que te haya dejado a ti, pues eso, que te haya llamado la atención. Pues mira, otro aprendizaje, ¿no? Ahora al final siempre, yo soy una persona súper flexible como te comentaba en la entrevista y demás, siempre bloqueo 45 minutos, pero siempre digo, nada más empezar la entrevista, que podemos utilizar 1 hora, media hora o lo que sea, que al final es una cuestión de ver cómo se gestiona la conversación. Y al principio esto no lo hacía y como siempre la calidad, por decirlo de alguna forma, ha sido un principio mío y que creo que desde la empresa también, ha habido situaciones en las que estaba a lo mejor 45 minutos forzado a estar con esa persona porque yo recordaba que no le había dicho que necesitaba, o sea, que tenía esa flexibilidad y entonces no quería que esa persona se fuese de la entrevista con una mala, como con un mal O sentimiento. sea, alargarla, ¿no? Por no. Alargar por no Porque hacer sentir mal al candidato, 100%, eso me ha pasado muchas veces. Em, Situaciones raras, pues mira, se han conectado entrevistas en el coche, Ay, Dios con mío. videollamada con el manos libres en el Esto coche. lo hemos hecho nosotros en algún contenido de broma, para Eh, que veáis que de la broma, de la es realidad real, a la ficción, es mira. real. Obviamente, si os pasa, cortar, porque lo primero es que llegue a casa bien y ya después podéis hablar. Una vez haciendo una entrevista para Argentina, de repente cuando se encendió la cámara, la chica estaba con una toalla envuelta y una toalla en el pelo, que esto siempre se lo cuento a mis compañeros No es y posible.
no se lo creen, pero os lo juro. Em, entonces claro, de primeras me quedé. Mi cara es mi traductor, o sea, como mi subtítulo muchas veces, que es un fallo, pero la chica me dijo, no, es que estaba en Buenos Aires tal y no me daba tiempo a llegar a casa, entonces pasaba por un club que soy socia y me he metido aquí a hacer la entrevista. Y yo en ese momento pensé, bueno, pero te podías haber quedado en la recepción o no sé, en la escalera. Pero no, ella se había metido al spa y estaba hablando conmigo pues en toalla y en bañador. No me lo puedo creer. Hace un par de días también hice una entrevista para un puesto de Estados Unidos a un chico que comparte iniciales conmigo, ¿no? Entonces, bueno, pues como él decía que era una conexión, que significaba algo y demás. Y Tú no lo en uno tenías tan de... claro, ¿no? Yo no lo tenía tan claro, después de la entrevista menos, pero menos todavía fue cuando al día siguiente me conecté y me había mandado un email haciendo escalada sin camiseta, en el que se grababa y me enseñaba el paisaje. Entonces, bueno, pues sí, cosas súper raras que yo creo que la gente no sé, o sea, al final que puede ser que sea culpa mía, ¿no? Por ser tan flexible y tan tal, pero creo que la gente no se da cuenta que está hablando con una persona de recursos humanos de una empresa en la que quiere trabajar. Al Entonces final es que yo creo que creo... esto es un poco como en retail, ¿no? Lo que comentabas, cuando te toca hablar con mucha gente continuamente, pues es más posible que te pasen Total. esta clase de cosas. Héctor, a nivel personal, ¿en qué momento te encuentras tú de tu carrera y hacia dónde quieres ir dentro de recruiting? Pues es una pregunta súper buena y creo que me encuentro en un momento en el que me he dado cuenta hace relativamente poco, además, que todo el conocimiento y todo el valor que el departamento de recruitment aporta a la empresa, al final creo que el trabajar con tantos equipos diferentes, con tantas personas diferentes, nos hace ser expertos no solo en lo que hacemos, sino en la empresa. Entendemos perfectamente el funcionamiento de cada departamento, qué puesto es cada puesto, el organigrama de la empresa, o sea, tenemos una visibilidad súper amplia que creo además que los recruiters muchas veces no son conscientes de ello, o sea, que lo sean, que sepan todo el valor que aportan realmente. Y creo que el próximo, a mí me encantaría moverme, ¿no? En un futuro a una posición más estratégica. Y cuando digo estratégica, la gente me dice, guau, pero eso es súper amplio, ¿qué es estratégico? Y digo, pues a una posición en la que a mí me encanta ver procesos, me encanta ver proyectos, ver números y ver o encontrar formas de actuar, ¿no? Entonces, gracias a ser recruiter o a tener 5 años de experiencia dentro del mundo de recruitment, creo que podría moverme prácticamente a cualquier vertical dentro de recursos humanos, desde una posición de management dentro del departamento, a una posición de HR Business Partner, a una posición a lo mejor de People Analytics, por supuesto, con los conocimientos técnicos necesarios, pero sí, creo que ese próximo paso para mí es esa posición más estratégica, más de ver, ¿no?, qué encaja y qué no, y como en un nivel superior, por decirlo de alguna forma. Y Héctor, para quien nos esté escuchando de nuevo, que esté planteándose entrar en mundo reclutamiento, que ya venga de recursos humanos y quiera entrar un poco más en esto o de otro sector, ¿qué le dirías tú con tu experiencia que se va a encontrar? ¿Cómo tiene que ser y qué se va a encontrar Se va dentro a del encontrar de reclutamiento? todo. ¿Y cómo tiene que ser? Pues creo que una persona, de nuevo, muy flexible, que sea capaz de adaptarse a muchas realidades diferentes, porque al final una empresa es una entidad súper compleja, con muchas realidades diferentes dentro de la misma. Entonces, que sea una persona que sea capaz de comunicar bien, que sepa hacer las preguntas adecuadas, pero que sepa dar espacio a la persona que tiene enfrente para obtener la información que realmente necesita y que sea capaz de hacer una entrevista en inglés para Alemania, colgar el teléfono y a los 10 minutos hablar con una persona de Brasil para un puesto de marketing. O sea, al final eso, que sea como rápida y ágil en ese sentido, pero que es un mundo súper chulo y del que se aprende un montón, porque además estás en contacto con muchísima gente. O sea, yo te decía que he contratado más de 200 personas. Imagínate la cantidad de gente con la que habré hablado, ¿no? Entonces, eso, que le tiene que gustar la velocidad La velocidad y la gente. y la gente, 100%. Oye, pues Héctor, ha sido un placer. Lo vamos a dejar por aquí. Genial. Como siempre, a vosotros os vamos a dejar las redes sociales de Héctor para que le podáis seguir y también las de Wellhub para quien no lo conozca. Y oye, en la empresa en la que todavía no esté Wellhub, es un buen momento para que lo investiguen los departamentos de People. Y nos vemos, como siempre, en el próximo capítulo de Talent Podcast.